Cuando era una niña, salvó a dos cachorros de lobo en el bosque. No sabía que eran cambiaformas. No sabía que se convertirían en todo su mundo. Van y Caius crecieron con ella. Eran sus mejores amigos, su familia, los dos chicos que nunca se apartaron de su lado. Ahora han crecido, son altos, poderosos, y ya no la miran como a una hermana. La desean, ambos, pero nunca tuvo que elegir, hasta que Caius se acerca y aprovecha su oportunidad. La besa y se siente correcto, inevitable, hasta que Bane regresa. No como el chico que amaba, sino como algo mucho más peligroso. Porque Bane no es solo un cambiaformas, es el nuevo Rey Alpha, y está furioso. Furioso de que su hermano la haya tocado. Furioso de que ella se lo permitiera. Ahora tiene el poder de decidir su futuro, incluyendo con quién se casará. Y no tiene intención de dejarla elegir a nadie que no sea él. Prólogo. Todas las grandes historias de amor tienen que empezar en alguna parte. Y esta comienza con una niña de 8 años en un enfrentamiento con un oso. El oso era enorme, fácilmente el doble de su altura. Su aliento echaba vapor en el aire helado y bajaba la cabeza hacia algo pequeño y tembloroso en la nieve. Ivy no lo pensó. Simplemente adelantó su farol y gritó. ¡Oye! La cabeza del oso se giró hacia ella, lenta e irritada. Temblaba tanto que le castañeteaban los dientes, pero aún así dio un paso adelante. ¡Vete! Levantó el farol más alto. He dicho que te vayas. El oso resopló. Detrás de él, dos cachorros de lobo se acurrucaban en la nieve. Uno de pelaje oscuro y erizado a pesar de su miedo, el otro de un cálido color marrón dorado y gimoteando. Apenas eran más grandes que sus manos y estaban tan apretados el uno contra el otro que parecían un solo bulto de pelo tembloroso. «¡Déjalos en paz!», gritó Ivy. El oso retrocedió. Luego, por algún milagro, se dio la vuelta y se adentró pesadamente entre los árboles. Ivy se quedó helada, con el farol aún en alto, sin poder creer su suerte. Cuando la figura desapareció por completo en la oscuridad, sus rodillas casi cedieron. Se dejó caer junto a los cachorros. «Están a salvo», susurró, acercándose a ellos con cuidado. «Yo los cuidaré». El cachorro más oscuro intentó morderla, todo dientes diminutos y una fanfarronería fuera de lugar. Ella rió con nerviosismo. «Puedes morderme más tarde, pequeño. Necesitas entrar en calor». Lo intentó de nuevo, esta vez más despacio. El segundo cachorro, el más claro, se acurrucó inmediatamente en sus manos, emitiendo un sonido suave que era mitad quejido, mitad alivio. El primer cachorro la observó con ojos pálidos y recelosos, y finalmente, a regañadientes, dejó que ella también lo recogiera. Eran increíblemente suaves. Los envolvió a ambos en su chal y los acurrucó contra su pecho. «A los dos», murmuró, con una mano suave sobre cada pequeña cabeza. «Los cuidaré a los dos». El cachorro más claro se acurrucó más. El más oscuro dejó de temblar. Ella aún no lo sabía, pero ese fue el momento en que todo comenzó. El momento en que se convirtieron en suyos. Capítulo 1. La orilla del río en verano era el lugar favorito de Ivy en el mundo. Piedras planas alisadas por el agua, hierba suave bajo los pies, el sonido del río moviéndose perezoso y lento con el calor. 18 veranos como este, 18 años en los que ellos volvían a ella, enseñándole cosas, los tres enredados al borde del bosque. Excepto que antes no se veían así. Antes habían sido niños. Caius le traía flores, Bane desaparecía durante horas y regresaba con las rodillas raspadas. Ahora, él estaba de pie a la orilla del agua. Su camisa húmeda no ocultaba en absoluto las líneas de sus músculos, mientras que Caius estaba completamente sin camisa, sonriendo por algo que su hermano había dicho. Su cabello castaño dorado atrapaba la luz del sol, despreocupado y cálido. Ella apartó la vista rápidamente. Antes, no tenían hombros como esos. Antes, su estómago no daba un vuelco cuando Caius le sonreía o por la forma depredadora en que Bane se movía. «¿Lista?», preguntó Caius, levantándose y cogiendo uno de los palos de práctica que habían traído. Ivy agarró el suyo. «Lista».
Se suponía que debían enseñarle a luchar con espadas. Lo que en realidad estaban haciendo era hacerle imposible pensar. «¡Estás muerta!», gritó Caius, haciendo que su palo cayera. «¡Solo porque haces trampa!», replicó Ivy recogiéndolo. Él rió una risa cálida y fácil, el sonido envolviéndola como humo. «¿Cómo que hago trampa?». «No hace trampa», continuó Bane, apartándose del árbol. «Solo está montando un espectáculo para ti». «No es cierto», dijo Caius ofendido. «Haces todo como si fuera un escenario, Caius». Caius abrió la boca para discutir, pero pareció pensárselo mejor y en su lugar solo sonrió. «Toma», dijo Bane, extendiéndole el palo a Ivy. «Déjame enseñarte». Ivy lo tomó, sus dedos rozando los de él por un segundo. Él se retiró de inmediato. «Pies firmes», dijo, demostrándolo. «Hombros alineados, agarre seguro, así». Ella intentó imitar su postura. Él la rodeó lentamente, ajustando su postura con movimientos rápidos y eficientes, una mano en su hombro, empujando su pie con su bota. «No te encojas», dijo él. «No me estoy encogiendo». «Sí lo haces». Levantó su palo. «No le muestres a tu oponente tu miedo». Atacó, rápido, controlado. Ella bloqueó. El impacto recorrió sus brazos. «¿Ves?», dijo ella, respirando con dificultad. «No lo hago». Él desvió el golpe y la atacó de nuevo, esta vez más rápido. Ella intentó aguantar, pero el palo salió volando de sus manos. Ivy lo miró volar, desanimada, y entonces Bane se rió. Era algo tan raro que la detuvo por completo. Últimamente reía tan poco, como si el peso del mundo entero descansara sobre sus hombros y se hubiera olvidado de cómo soltarlo. Pero cuando reía transformaba todo su rostro. «Eres un presumido», murmuró ella, pero no pudo evitar sonreír. Él siempre necesitaba ganar, dominar, pero esa risa era hermosa y la había extrañado. Entonces Caius apareció, deslizándose detrás de ella antes de que pudiera reaccionar. La rodeó para volver a ponerle el palo en las manos, sus brazos enmarcando los de ella, su pecho desnudo presionado contra su espalda. A Ivy se le cortó la respiración. Estaba mirando a Bane, cuyos ojos se habían vuelto oscuros y peligrosos. Detrás de ella, el cuerpo de Caius era una línea de calor en la que quería apoyarse. «Está aprendiendo», murmuró Caius, su voz baja y cálida cerca de su oído. Frente a ellos, la mandíbula de Bane se tensó. «Aprenderá más rápido si dejas de distraerla», espetó él. Caius no se movió. «¿Te la estoy distrayendo, Ivy?». Ella no podía hablar, no podía pensar, atrapada entre ellos, entre la mirada oscura y posesiva de Bane y el cuerpo de Caius presionado tentadoramente cerca. «¿Dónde aprendieron a luchar así?», logró decir, desesperada por romper lo que fuera que era ese momento. «Nunca lo han dicho. Un día simplemente aparecieron y ya eran expertos». Ambos se quedaron quietos. Luego intercambiaron esa mirada, la que Ivy consideraba su mirada secreta, la que significaba que había preguntado algo que no debía. Había comenzado cuando tenían 10 años. En ese entonces ya no vivían con ella, no como lo habían hecho durante 2 años después de que los rescatara del oso. Su padre había regresado y los había recogido, considerando que era seguro. Seguro de que, a Ivy nunca se lo dijeron, pero todavía la visitaban y ella había comenzado a notar cosas. Su vocabulario se expandía demasiado rápido, para empezar, lo que hacía que Ivy fuera muy consciente de la creciente separación o el hecho de que ahora sabían leer. Decidieron enseñarle a ella también, pero era increíblemente frustrante lo lento y atrasado que sentía su progreso. Aún más frustrante era cuando Bane corregía su lectura. «Esa palabra no es puerto», había dicho él, «es presagio». «No, no lo es», había espetado Ivy. «Solo intenta ser contradictoriano». «¿Querrás decir contradictorio?». Ella lo había mirado, con los ojos muy abiertos y frustrada, con lágrimas asomando. «¿Cómo es que sabes todas estas palabras?». Había exigido, pataleando. «¿Cómo sabes leer así?». Esta fue la primera vez que vio a los hermanos compartir su mirada secreta. «¿Importa?», dijo Caius a la ligera.
Estamos aquí, te enseñaremos. Ivy se había obligado a asentir, pero se había sentido inquieta. Y todavía lo estaba. Cada vez que recordaba todas las cosas extrañas que parecían saber y ella no, siempre intentaba ponerse al día. Siempre se quedaba corta, como ahora con la lucha de espadas. Sí, quería decir. Quiero saber a dónde van. Quiero saber quiénes son cuando no estoy allí. Quiero saber por qué me miran así. ¿Por qué todo se siente diferente? ¿Por qué no puedo respirar cuando están tan cerca? El sol había comenzado a ponerse cuando recogieron sus cosas. La luz dorada se filtraba entre los árboles, alargando las sombras sobre la orilla del río. Siempre se iban. Siempre volvían. Pero hoy el rostro de Bane se veía extraño, cerrado de una manera que le oprimía el pecho. ¿Qué pasa?, le preguntó. Él la apartó, lejos de donde Caius se ponía la camisa. Necesito decirte algo, dijo, sin mirarla directamente a los ojos. ¿Qué es, Bane? Pareces tan serio. Me estás asustando. Bromeó, o intentó bromear. Salió como un graznido. Él estaba tenso, podía notarlo. Tenía un mal presentimiento. La miró durante un largo momento, moviendo la mandíbula como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Las cosas van a cambiar, dijo finalmente. ¿Cambiar?, repitió ella confundida. No le gustaba cómo sonaba eso. Para nada. No podremos visitar, explicó Bane. No por un tiempo. Ivy dio un paso atrás. Era como si la hubiera abofeteado. Esto era lo que siempre había temido, que un día no volvieran. ¿Por qué no?, preguntó con voz temblorosa. Es complicado, intentó Bane. ¿A dónde van? Su voz se alzó a pesar de sí misma. ¿Por cuánto tiempo? Dime, quería gritar. Dime cómo sabes todas estas cosas que yo no. Dime quién era tu padre. ¿Por qué te escondiste aquí conmigo durante años? ¿Por qué pareces tan agobiado últimamente, tan preocupado? Dime por qué siento que te estás escapando de mí. Pero las palabras eran demasiado grandes, demasiado crudas. Se le atascaron en la garganta. Ivy. La voz de Bane era áspera, dolida. No quiero ocultarte cosas, nunca quise. Entonces no lo hagas, gritó ella. No podía respirar, no podía pensar más allá del pánico que crecía en su pecho. Oye, Caius apareció de repente, con sus cálidas manos en sus hombros, apartándola de Bane y atrayéndola hacia su pecho. Oye, ¿está todo bien? No lo está, dijo Ivy, pero de todos modos apretó sus manos en la camisa de él. Claro que podremos visitar, dijo Caius en voz baja. Al menos yo lo haré, lo prometo. Caius. La voz de Bane fue aguda, una advertencia. Está molesta, dijo Caius sin mirar a su hermano, solo abrazando a Ivy, su mano acariciando su cabello. Lo resolveremos. Bane emitió un sonido, frustrado, casi desesperado. Durante un largo momento, nadie habló. Ivy podía sentir la tensión entre los hermanos como algo físico. Luego la voz de Bane, plana y controlada. Deberíamos irnos. Bane. Ivy intentó apartarse de Caius para mirarlo, pero Caius la mantuvo suavemente en su lugar. Déjalo ir, murmuró él. Oyó los pasos de Bane, lo oyó alejarse sin decir una palabra más, desapareciendo entre los árboles con esa zancada controlada que significaba que apenas se contenía. Tengo que irme, dijo Caius en voz baja. Pero lo que dije es en serio. Volveré. Pronto. Luego él también se fue, y Ivy se quedó sola al borde del bosque con lágrimas en el rostro. Pasó un mes. No volvieron. Y entonces todo cambió. Capítulo 2. Pasó un mes. No volvieron. Ivy se decía a sí misma que estaba bien. Trabajaba en el jardín hasta que sus manos estaban en carne viva, ayudaba a su madre con los partos y las tinturas, recogía hierbas junto al río, se mantenía en movimiento, se mantenía ocupada. No ayudó. Por la noche, el dolor florecía de nuevo. Bane ni siquiera se había despedido, no había mirado atrás. Y Caius lo había prometido. Pronto, había dicho, antes de que tengas tiempo de extrañarme.
Había pasado un mes. Un golpe en la puerta la despertó de un sobresalto. Ivy se sentó, jadeando. La cabaña estaba oscura, vacía. Su madre estaba fuera. La habían llamado para ayudar a una vecina a dar a luz. Otro golpe, más fuerte. Ivy se levantó de la cama de un salto y agarró su chal. Se lo echó sobre los hombros aunque la noche de verano era cálida. Caius estaba en su puerta, la luz de la luna atrapada en su cabello castaño dorado. Sus ojos ambarinos brillaban y estaban fijos en ella como si fuera lo único que había venido a ver. «¿Qué haces aquí?», jadeó ella. Él sonrió y abrió los brazos. Ella no lo pensó, simplemente se arrojó sobre él, rodeando su cuello con los brazos. «Te dije que volvería, ¿no?», murmuró él contra su cabello. Ella se apartó, sus manos enmarcando su mandíbula, bebiéndolo con la mirada. Luego miró más allá de él, hacia la oscura línea de árboles. No había nadie más. Su pecho se oprimió. Caius le acarició el rostro. «Estoy aquí», dijo en voz baja. Ella lo miró bien entonces. Se tambaleó ligeramente y ella percibió el olor, alcohol y humo y algo más dulce, como de celebración. «¿Estás borracho?», preguntó. «No», sonrió él más ampliamente. «Quizás un poco». La atrajo hacia él, enterrando su rostro en la curva de su cuello. «¿Dónde has estado?», soltó ella. Su sonrisa se desvaneció. Algo complicado pasó por sus ojos. Dolor, tal vez, o resignación. «Dejando ir algo que he querido toda mi vida», dijo en voz baja. Ella frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «No importa». Su pulgar trazó su pómulo. «Nunca fue mío de todos modos». «Caius». «Hay algo más que siempre he querido», dijo él, su voz bajando de tono. Sus ojos se encontraron con los de ella. «Y eso, tengo la intención de tenerlo para mí. Es lo justo». Su corazón se aceleró. «¿Justo?». «Sí». La miró como si ella fuera la respuesta a algo. «Justo». Entonces la besó. Suave al principio, gentil, como si estuviera haciendo una pregunta que ella había estado esperando años para responder. Sus labios se movieron contra los de ella con una ternura que le hizo olvidar todo excepto la sensación de él. Cuando ella no se apartó, cuando sus manos se aferraron a su camisa y lo atrajeron más cerca, él profundizó el beso. Se sintió natural, inevitable, como algo que había estado esperando suceder desde que tenía 8 años. Ella le devolvió el beso, poniéndose de puntillas. «Ivy», murmuró él, su nombre áspero en su boca. La hizo retroceder hacia la cabaña, cerrando la puerta de una patada detrás de ellos. Tropezaron hacia su habitación, todavía besándose, sus manos gentiles pero insistentes. Cuando cayeron juntos en su cama, él apoyando su peso sobre ella tirando de él hacia abajo, no pensó en detenerse. Se besaron y se tocaron y se exploraron en la oscuridad. Todo era nuevo, todo era abrumador. Su peso presionándola contra el colchón, el deslizamiento de su mano por su muslo, más arriba, haciéndola jadear su nombre. «Eres tan hermosa», murmuró. «¿Tienes idea?». Cuando sus manos encontraron los cordones de su vestido, ella no lo detuvo. Incluso lo ayudó. Dejó que la desvistiera lentamente, con cuidado, como si fuera algo precioso. Ella también lo desvistió. Le quitó la camisa por la cabeza, pasó las manos por los planos de su pecho y estómago, lo sintió estremecerse bajo su tacto. «Ivy», respiró él, «¿estás segura?». Ella lo miró, al chico que le había traído flores y se había quedado dormido en su regazo, al hombre que había vuelto por ella cuando su hermano no lo había hecho. «Sí», dijo ella, «dolió al principio, pero él fue lento, susurrando palabras tranquilizadoras contra su piel. Ella no quería que se detuviera». «Te amo», jadeó él, «te amo tanto». «Yo también te amo», respiró ella y lo dijo en serio. Se durmió en sus brazos, cálida, saciada y feliz. El amanecer apenas despuntaba cuando algo la despertó, una sensación equivocada, aguda y urgente. Parpadeó, desorientada, todavía envuelta en los brazos de Caius. Él estaba dormido. Giró la cabeza lentamente. Vane estaba de pie al borde de su habitación, con sus ojos pálidos fijos en ellos.
Por un latido salvaje e imposible, una alegría pura la inundó porque él había vuelto. Así que le sonrió. Pero él no le devolvió la sonrisa. Luego se dio la vuelta y se fue. Bane. Ivy se levantó de un salto. Bane, espera. Agarró la camisa de Caius, se la puso y corrió tras él. Bane, por favor. Él siguió caminando hacia la línea de árboles. La molestia estalló en su pecho. Él era el que se había ido sin decir palabra, el que la había hecho esperar y preocuparse. ¿Y ahora se escapaba de nuevo? Cogió una piña del suelo y se la tiró a la nuca. Él se giró tan rápido que ella tropezó hacia atrás. La expresión de su rostro la dejó helada. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz se quebró. No pudo hablar por un momento. Lo siento, por la piña, logró decir finalmente. Solo quería que te detuvieras. Has estado fuera tanto tiempo. Sí, bueno, apretó la mandíbula. Te has mantenido ocupada. La forma en que la miraba ahora, esa expresión fría y distante, se sentía como un juicio. Ella levantó la barbilla, a la defensiva. Ha sido bastante maravilloso en realidad. Él levantó una ceja. Bueno, tiene que parar, declaró. Algo en ella se rompió. Eso no depende de ti, dijo. Ah, ¿no? Se cruzó de brazos. ¿Y qué vas a hacer cuando te quedes embarazada, Ivy? El calor inundó su rostro. Estamos... Su voz salió demasiado pequeña. Estamos enamorados. Bane se rió. ¿Y qué? Da un paso hacia ella. No hay futuro ahí, Ivy. Caius no es para ti, y tú no eres para él. No pueden estar juntos. Algo se rompió en su pecho. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puedo estar con él? Porque es imposible, gritó Bane. Las lágrimas ardían detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Él la había abandonado. Se había ido sin decir palabra, y ahora quería llevarse a Caius también. La única persona que había vuelto por ella, lo único bueno que le quedaba. ¿Sabes siquiera dónde pasa la mayor parte de su tiempo? Preguntó Bane. ¿Quién es realmente? ¡Basta! Retumbó una voz. Caius irrumpió entre los árboles, interponiéndose entre ellos. La mirada que Bane les dirigió hizo que la sangre de Ivy se helara. «Basta, hermano», dijo Caius. Su voz era firme, pero había una súplica debajo. Bane los miró fijamente, y la rabia en su rostro era tan intensa, tan cruda, que Ivy sintió que las lágrimas finalmente se derramaban. «¿Cómo pudiste?», preguntó. Sus ojos se clavaron en su hermano. «¿Cómo pudiste hacer esto?». Caius se estremeció como si lo hubieran golpeado. «Es mía». Su brazo se apretó alrededor de Ivy. Protector. Ivy es mi compañera y mi futura esposa. Todo el color desapareció del rostro de Bane tan rápido que Ivy pensó que podría desplomarse. No habló durante un minuto, y luego, ¿y crees que el rey lo permitirá? Caius se estremeció de nuevo, visiblemente. «No diría que no», murmuró, sonando inseguro. «Ni a mí, ni a ella». ¿El rey? Ivy miró de uno a otro. ¿De qué están hablando? Pero Bane ya se estaba alejando. «¡Espera!». Ivy intentó ir tras él. «Por favor, no lo hagas». Caius la detuvo. «Ivy», dijo. «Ivy, mírame». No podía. No podía apartar los ojos de los árboles donde Bane había desaparecido, donde la había dejado, de nuevo. «Ivy». Caius le tomó el rostro, la giró para que lo mirara. «Lo decía en serio», dijo. «Quiero que seas mi esposa». Ella parpadeó, tratando de procesarlo. «Di que sí», dijo Caius en voz baja. Abrió la boca, pero él la interrumpió. «Pero antes de que lo hagas...». Tomó una respiración temblorosa. «Hay algo que tienes que saber. Sobre quién soy. Sobre quiénes somos». Ivy esperó, con el corazón martilleando, las lágrimas aún húmedas en sus mejillas. Y entonces él le contó todo. Capítulo 3. Ivy estaba en un castillo. Estaba en un balneario. Estaba de pie frente a un espejo más alto que cualquier árbol que hubiera trepado y miraba a una extraña. El vestido era hermoso, pero parecía de otra persona. Alguien que pertenecía a un lugar como este. Ella no se sentía como esa persona en absoluto. Había pasado menos de un día desde que Caius se lo contó.
¿Eres un qué? Había dicho ella, mirándolo como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Un príncipe, había repetido Caius con cuidado. La palabra no tenía sentido. Todavía no tenía sentido, ni siquiera ahora. Lo había explicado todo deprisa. Como cuando los salvó de cachorros estaban huyendo de un ataque. El que había matado a su madre. Su padre, el rey, había necesitado cazar a los traidores, erradicar a quienquiera que hubiera orquestado la emboscada. Así que había escondido a sus hijos con ella y su madre hasta que fuera seguro. Teníamos prohibido decírtelo, había dicho Caius, para protegerte, si alguien sabía dónde nos escondíamos. ¿Así que es mi culpa? Había espetado Ivy, apartándose. ¿Que me mintieran durante 18 años? No, había dicho Caius con firmeza. No, no lo es. Deberíamos habértelo dicho. Queríamos hacerlo, pero también teníamos miedo de cómo reaccionarías. Siempre te molestaba tanto cuando hablábamos de nuestras vidas. ¿Por qué me estaban dejando atrás? Había gritado Ivy. No lo hacíamos, no lo hacemos, había insistido Caius, atrayéndola de nuevo. Luego le había dicho que quería casarse con ella, que necesitaba llevarla a la corte, presentarla al rey, hacer oficial su compromiso ante su pueblo. Eso había sido ayer por la mañana. Ahora estaba aquí, en un palacio a punto de pedir permiso para casarse con un príncipe. Le temblaban las manos. «Estás preciosa», dijo Caius desde la puerta. Llevaba un traje de terciopelo verde oscuro que resaltaba el oro de sus ojos, con bordados de plata en el cuello y los puños, y el pelo perfectamente peinado. Parecía pertenecer a este lugar. Ella tocó el corpiño de su vestido. «Pica», se quejó. «Te acostumbrarás», dijo Caius, cruzando la habitación. Quería creerle, pero la gente la miraba fijamente. Podía sentir sus ojos siguiéndola por cada pasillo que tomaban. Podía oír susurros que se levantaban a su paso como el viento entre las hojas. La voz de una mujer, apenas disimulada. ¿Es esa? ¿La chica campesina? Un hombre sonando escéptico. He oído que no es nadie. De una cabaña en el bosque. La cara de Ivy ardía. Mantuvo la barbilla alta y la vista al frente, pero sus manos estaban tan apretadas en sus faldas que le dolían los nudillos. El salón del trono era inmenso. Techos altos que se elevaban sobre sus cabezas, y en el extremo opuesto, sobre un estrado de mármol blanco, había un trono. Vacío. Los cortesanos llenaban el espacio, docenas de ellos, tal vez un centenar. Se giraron cuando Caius la guió a través de las enormes puertas, y los susurros se hicieron más fuertes mientras caminaban hacia la base del estrado. Entonces la sala se quedó en silencio. Ivy miró los tronos vacíos e intentó calmar su respiración. El rey sería el padre de Caius. Nunca lo había conocido, ni siquiera sabía su nombre. ¿Y si Bane tenía razón y declaraba que ella no pertenecía a este lugar? ¿Dónde estaba Bane, por cierto? ¿Vendría? Una parte de ella deseaba desesperadamente que estuviera aquí. Lo necesitaba aquí. La otra parte estaba aterrorizada de volver a verlo. La voz de un heraldo resonó. Su Majestad, el Rey. Todos se inclinaron. Ivy miró a su alrededor frenéticamente. Vio a todos los lords y ladies inclinándose por la cintura en perfecta sincronía, y se apresuró a imitarlos. Unos pasos resonaron en la enorme sala, medidos, acercándose. Se enderezó con todos los demás, con las manos entrelazadas delante para ocultar su temblor, y miró hacia el estrado. Bane estaba en lo alto de los escalones de mármol. Llevaba una corona. Por un momento no pudo procesarlo. Ese era Bane. Bane con su pelo oscuro, y sus ojos pálidos y el rostro que había conocido la mitad de su vida. Pero llevaba una pesada cadena de cargo sobre el pecho, y una corona se asentaba en su cabeza como si perteneciera allí. Toda la sala se inclinó hacia él como si fuera el centro de gravedad. Ivy sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Bane era el rey, no el padre de Caius. Bane, ese herido Bane, se sintió de repente horriblemente pequeña. Su Majestad, dijo Caius, su voz formal de una manera que nunca antes le había oído. Hizo una reverencia, más profunda esta vez, más cuidadosa que cuando entraron.
Nada que ver con cómo hablaba a su hermano en privado. Caius continuó. Vengo ante usted para presentar a Ivy de... Dudó una fracción de segundo. Ivy del borde del bosque, mi prometida, mi compañera elegida. Busco su bendición para nuestra unión. Sus palabras resonaron en el enorme espacio. El corazón de Ivy latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. No podía apartar la vista de Bane. No podía dejar de buscar en su rostro alguna señal de reconocimiento. No había nada. Los miró, a ella, con total desapego. Y entonces... No, dijo Bane. La palabra cayó como una piedra en el agua. Su Majestad, comenzó Caius, con la voz tensa. No, repitió Bane. No doy mi bendición. Esta unión no está aprobada. El salón del trono estalló en susurros. Murmullos de sorpresa recorrieron la multitud de cortesanos. La boca de Ivy se abrió antes de que pudiera detenerse. Bane, no puedes. La reacción fue inmediata. Jadeos recorrieron la multitud, agudos y escandalizados. Los cortesanos susurraban urgentemente entre sí. Ivy, dijo Caius, le tiró de la mano con fuerza. Pero no puedes simplemente, protestó Ivy, tirando de su agarre, mirando a Bane. Se dirigirá a su majestad apropiadamente, resonó la voz de un cortesano mayor. Su majestad está siendo un idiota, espetó Ivy, su voz resonando por todo el salón del trono. Los jadeos se convirtieron en algo más parecido a chillidos. El escándalo recorrió la multitud como una onda de choque. Ivy, dijo Caius con los dientes apretados, mientras la arrastraba de vuelta por el pasillo, moviéndose rápido. No puedes hablarle así. Ni aquí, ni nunca. ¿Por qué no? Ivy intentó liberarse. Caius la sacó del salón del trono, por una puerta lateral, por un pasillo, hasta un nicho vacío detrás de un pilar. Simplemente lo dejaste, dijo Ivy con la voz en aumento. Ni siquiera luchaste. No puedo luchar contra él así, dijo Caius, con la voz tensa. No en público. ¿Por qué no? Es tu hermano, gritó Ivy. Es el alfa, Ivy, dijo Caius, sus manos agarrando sus hombros. En una manada eso lo es todo. Más que ser hermanos, más que nada. Y es el rey, tu rey. Está quién es en privado, mi hermano Bane. Y quién es en público, el rey, el alfa, la ley. Apretó la mandíbula. No se me permite comportarme igual con ambos, ni a ti tampoco. Ella lo miró fijamente. Deberías habérmelo dicho, dijo Ivy en voz baja. Bueno, no queríamos que... comenzó Caius. No cuando éramos niños, interrumpió Ivy con la voz temblorosa. Eso lo entiendo. En cierto modo, eran niños. Su padre lo prohibió. Pero más tarde, recientemente... Su voz se alzó. Caius, esta mañana, mientras esas mujeres me metían en este dispositivo de tortura, ¿no podrías haber mencionado que tendría que hacer reverencias y arrastrarme y vigilar cada palabra que digo? ¿Que tu hermano es el rey? No pensé, dijo Caius, impotente. Exacto, dijo Ivy, con los ojos ardiendo por lágrimas que se negó a dejar caer. No pensaste. Unos pasos resonaron por el pasillo. Ambos se giraron. Bane apareció a la vuelta de la esquina. Sin corona ahora, solo él, con un aspecto cansado que lo hacía parecer mayor de lo que era. Fuiste un imbécil ahí fuera, dijo Caius de inmediato, con voz plana. Cuidado, dijo Bane, con voz baja. Una advertencia. Caius puso los ojos en blanco. Ivy miró de uno a otro, la furia creciendo en su pecho como la presión en una tetera. ¿Puedo hablar con su Alteza Real ahora? Preguntó Ivy, su voz goteando falsa dulzura. Es su majestad, dijo Bane sin mirarla todavía. Pero puedes. No estaba hablando contigo, dijo Ivy, furiosa. Se volvió hacia Caius. ¿Puedo hablar libremente? Caius le hizo un gesto de asentimiento. Ella se volvió hacia Bane, se cruzó de brazos. ¿Por qué? Bane no le respondió, ni siquiera la miró. Mantuvo sus ojos en Caius. Bane, dijo Caius, su voz tensa, suplicante. ¿Cuándo podremos casarnos Ivy y yo? Bane se cruzó de brazos. Nunca.
Ivy sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «No puedes», comenzó Caius. «Puedo», dijo Bane rotundamente. «Soy el rey y no apruebo esta unión». Las manos de Ivy se cerraron en puños. «¿Por qué?». La palabra salió de ella. «¿Porque no soy una princesa?». La mirada de Bane finalmente se posó en ella. «Sí», dijo simplemente. La honestidad de aquello fue peor que la crueldad. No era lo suficientemente buena. Nunca sería lo suficientemente buena. «No fuiste criada para este mundo», continuó Bane. «No sabes nada de la vida en la corte, de política, de diplomacia. No entiendes la jerarquía de la manada ni el protocolo real». Hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. «La corte te hará miserable», concluyó. Ivy frunció el ceño. No creía en ella. De todas las personas cuya opinión había querido, él era el que se interponía en su camino. «Dame 3 meses», se oyó decir. Ambos hermanos la miraron. Su voz era más firme de lo que se sentía. 3 meses para demostrar que puedo hacerlo, que puedo aprender. Encontró los ojos de Bane, los sostuvo aunque dolía. «Si no puedo, me iré y no volverás a verme». Bane la miró fijamente. «Bien», dijo Bane finalmente. 3 meses. Luego se dio la vuelta y se fue, dejándola allí con el corazón acelerado y la mano de Caius cálida en la suya. Capítulo 4. Los días en la corte se convirtieron en un desfile interminable de correcciones y condescendencia. La corte era restrictiva de maneras que Ivy no había imaginado. No podía correr, no podía reír demasiado fuerte, no podía decir lo que pensaba, ni moverse libremente, ni hacer nada sin que alguien la observara, la juzgara, susurrara. Cada pasillo parecía una trampa. Cada habitación parecía un escenario. Extrañaba el bosque con un dolor que se sentía físico. Extrañaba el río, el cielo abierto, la libertad de simplemente ser sin tener que actuar en cada momento de su existencia. Caius la encontraba en los momentos de calma, entre las lecciones de etiqueta, después de las comidas, en pasillos llenos de retratos que observaban como jueces. Repasaba con ella los saludos formales de nuevo, paciente, lento, elegante. Como si lo hicieras a propósito. «¿Y si no lo hago?», preguntó Ivy sarcásticamente. «Entonces seguiré aquí», dijo Caius cálidamente. El pecho de Ivy dolía de gratitud. Caius hacía que la corte fuera soportable. La hacía creer que podía aguantarlo. Pero Bane no era el chico del bosque aquí. Era el rey, rodeado de protocolo como una armadura, cortesanos a su lado, consejeros murmurando, guardias despejando caminos. La gente se dirigía a él con una deferencia que se sentía como un muro. «Su Majestad», decía la gente. «Señor, mi rey». Ivy lo veía al otro lado de las habitaciones y sentía algo retorcerse en su estómago, enfermo, agudo y equivocado. Intentó acercarse a él una vez, en un pasillo entre aposentos, porque no podía soportarlo más. Necesitaba hablar con él. Necesitaba que la mirara como solía hacerlo. Se acercó a él y habló antes de pensar. «Bane», comenzó. Un cortesano se movió al instante, interrumpiéndola como una cuchilla. «Su Majestad», dijo la mujer indignada. Ivy se congeló. «¿Cómo se atreve a dirigirse a Su Majestad con tanta familiaridad?», continuó bruscamente el cortesano. «Retroceda, conozca su lugar». La cara de Ivy ardía. Miró a Bane esperando que interviniera, que dijera, «No, ella puede, siempre ha podido, es mi amiga». O al menos que la reconociera, pero no lo hizo. La miró como si no estuviera allí. Fue peor que la ira. Fue la nada. El estómago de Ivy se revolvió. Retrocedió porque tenía que hacerlo, porque la sala lo exigía. Y Bane la dejó. Después de eso, el palacio se sintió más frío. Ivy se movía por los pasillos como si estuviera hecha de cristal, frágil, a punto de romperse. Seguía oyendo la voz de Bane de hacía años. «No nos olvides». Y se preguntaba si él la había olvidado primero. Por la noche, cuando ella y Caius jugaban a las cartas en la sala de estar bajo la atenta mirada de una chaperona, se encontraba deseando que Bane entrara, que se sentara con ellos como solía hacer. Pero nunca venía.
Empezó a buscarlo por todas partes, escaneando cada habitación en la que entraba, cada pasillo que recorría, buscando esos ojos pálidos. Al principio, se dijo a sí misma que era práctico. Necesitaba su aprobación para casarse con Caius. Quería que le dijera que lo estaba haciendo bien. Pero a medida que los días se convertían en semanas, se convirtió en otra cosa. Se convirtió en un dolor, una pena. Lo extrañaba. Extrañaba su presencia, su voz, la forma en que solía mirarla. Ahora, cuando lo veía al otro lado de habitaciones abarrotadas, él nunca le devolvía la mirada. Dolía de una manera que no podía explicar. Bane no era su prometido, no era su amante, y sin embargo su frialdad se sentía como un duelo, como perder algo que se suponía que era permanente. Se esforzó más, lo buscó con más desesperación, se posicionó donde pensaba que podría pasar, intentó captar su mirada durante las cenas formales. Nada. Era inalcanzable, y Ivy se estaba ahogando en la comprensión de que lo había perdido. No por la distancia o el tiempo o incluso la ira, sino por una corona. Ahora es el rey, dijo Caius en voz baja. Todo es diferente para él. Lo sé, dijo Ivy. Simplemente no pensé que eso significaría que lo perdería por completo. 3 meses pasaron así. Ivy aprendió las reverencias, memorizó las formas de tratamiento, dejó de usar el tenedor equivocado, pero no dejó de buscar a Bane, y él no dejó de mirar a través de ella. Capítulo 5. El salón de baile era un mar de seda y luz de velas. Todos brillaban, joyas en gargantas y muñecas, vestidos de todos los colores. Ivy se paró en lo alto de la gran escalera y se sintió mal. La voz de un heraldo resonó. La dama Ivy. Las cabezas se giraron. Los susurros comenzaron de inmediato. Ivy bajó las escaleras, tratando de no tropezar con sus faldas. Sus ojos encontraron a Bane vestido de negro formal con la corona en la cabeza. Sus miradas se encontraron el tiempo suficiente para que su corazón diera un vuelco. Entonces alguien se interpuso en su camino y Ivy tropezó, chocando con un sirviente que llevaba copas de vino. Las copas se estrellaron contra el suelo de mármol. Todos se quedaron mirando. ¿Tedioso no es así? Ivy se giró. Una joven estaba a su lado, pelo castaño rojizo, ojos inteligentes, vestido burdeos. Toda esta hipocresía reluciente, dijo. Gente fingiendo que se gustan mientras afilan sus cuchillos. Algo en el pecho de Ivy se aflojó. La mujer se presentó como Margot y comenzó a contarle chismes que hicieron reír a Ivy. Y Ivy, frustrada por ser abandonada por Caius, ignorada por Bane, se encontró confiando en ella. El champán seguía fluyendo. Habló de extrañar a Bane, de no entender por qué estaba haciendo tan frío. Para cuando Margot sugirió que tomaran un poco de aire, Ivy estaba agradablemente achispada. «Hay una terraza más tranquila por aquí», dijo Margot, guiándola a través de una puerta lateral. «Tengo un amigo que ha estado queriendo conocerte». Recorrieron pasillos más oscuros y vacíos. Un hombre esperaba en una pequeña sala de estar. «Lord Garrett, esta es Lady Ivy», dijo Margot. Cuando Margot desapareció, Ivy se dio cuenta de que estaba sola con un hombre que no conocía. Debería tener una chaperona. «Debería volver al salón de baile», dijo Ivy, dando un paso hacia la puerta. Él se movió para bloquearle el paso, todavía sonriendo. «No se supone que deba estar sola con...» comenzó Ivy. «¿Sola?», rió él. «Estamos en el palacio. Difícilmente solos». Pero lo estaban. El pasillo exterior estaba vacío. Lord Garrett se acercó. «Eres aún más encantadora de cerca. El príncipe Caius es un hombre afortunado». «Gracias», dijo Ivy tratando de rodearlo. «Pero realmente debería...» Su mano atrapó su muñeca. «Quédate un momento, solo para hablar». «Suéltame», dijo Ivy con firmeza. «No seas tímida», dijo Lord Garrett, su agarre se apretó. «Viniste aquí conmigo, sabías lo que eso significaba». «No vine aquí contigo», dijo Ivy, la ira atravesando la neblina. «Tu amiga me trajo y me voy». Se liberó de un tirón y se dirigió a la puerta. Lord Garrett la agarró del brazo, la hizo girar. «Pequeña provocadora», gruñó. «Me seguiste hasta aquí, bebiste conmigo
Me insinuaste. No hice tal cosa, dijo Ivy, furiosa ahora. Ni siquiera sabía que existías hasta hace 5 minutos. No es así como se vio, dijo Lord Garrett con frialdad. Una joven dama sola con un hombre en una habitación privada. Todos asumirán. ¿Asumir qué? Llegó una voz. La voz era de hielo. Ambos se giraron. Bane estaba en la puerta. Su camisa estaba parcialmente desabrochada, las mangas arremangadas hasta los antebrazos. Parecía menos un rey y más un depredador. Sus ojos pálidos recorrieron la escena. Lord Garrett demasiado cerca, Ivy presionada contra la pared, y la furia parpadeó en ellos. Lord Garrett hizo una reverencia. Su Majestad, dijo. Solo estaba acompañando a Lady Ivy de regreso al salón de baile. La encontré vagando sola y pensé que era impropio. Eso es mentira, dijo Ivy de inmediato. La mirada de Bane se posó en ella. ¿Lo es? Preguntó en voz baja. La joven dama parece confundida, dijo Lord Garrett, su tono goteando falsa preocupación. Quizás bebió demasiado. Se me insinuó con bastante insistencia. No lo hice, dijo Ivy, la furia haciendo temblar su voz. Claramente no está en su sano juicio, continuó Lord Garrett. Quizás su majestad tenía razón al rechazar la unión con su hermano. No parece adecuada para... Basta. La única palabra cortó el aire. Bane se acercó. Encontraste a Lady Ivy sola, dijo Bane. Y en lugar de acompañarla inmediatamente de regreso al salón de baile, donde estaría debidamente acompañada, como haría cualquier caballero, la trajiste a una habitación privada. La expresión confiada de Lord Garrett vaciló. Yo... Y luego, continuó Bane, sabiendo que es la prometida de mi hermano, ¿pensaste que era apropiado estar a solas con ella para comprometer su reputación? Sus ojos brillaron plateados, el lobo cerca de la superficie. Quiero que te vayas de la corte, dijo Bane, su voz bajando. Y si oigo que has dicho una sola palabra sobre esta noche, sobre Lady Ivy o lo que ocurrió aquí, lo haré permanente. ¿Me entiendes? La cara de Lord Garrett se puso blanca. Sí, Su Majestad, susurró, casi tropezando en su prisa por escapar. El silencio cayó. Gracias, dijo Ivy en voz baja. No era mi intención. No debería haber seguido a Margot. Debería haberme dado cuenta. Bane se volvió hacia ella, y la mirada en sus ojos hizo que sus palabras murieran. Caíste en una trampa obvia, dijo con frialdad. Esto es exactamente lo que te advertí. La gratitud en el pecho de Ivy se convirtió en ira. Tenía la situación bajo control, dijo. ¿La tenías? La voz de Bane era despectiva. Sola con un hombre del doble de tu tamaño que estaba a punto de forzarte. Luché contra un oso por ti cuando tenía 8 años, espetó Ivy. Creo que puedo manejar a un lord engreído. Esto no es el bosque, dijo Bane bruscamente. Soy consciente, replicó Ivy levantando la barbilla. No lo eres, contraatacó Bane, porque te estás moviendo por este mundo como si todavía estuvieras en ese otro. El pecho de Ivy se oprimió. ¿Y qué? ¿Se supone que debo esconderme? Se supone que debes tener cuidado, dijo Bane, su voz en aumento. Y has demostrado exactamente lo que dije desde el principio, que la corte te devorará viva. Así que es eso, dijo Ivy, su voz baja y temblorosa. Tú mirándome a través de mí durante semanas, dejando que me insulten, dejando que me traten como basura, es porque crees que estoy por debajo de este mundo, por debajo de ellos y de ti. La mandíbula de Bane se tensó. ¿Qué? No, eso no es. Odias que esté aquí, interrumpió Ivy con lágrimas en los ojos. Odias que la pobre chica del bosque sea parte de tu preciosa corte, que la esté manchando con mi presencia. Admítelo. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Siempre me has considerado inferior a ti, continuó. Por eso nunca me dijiste la verdad. Por eso crees que no merezco a Caius. ¿Tú no merecerlo a él? La voz de Bane se quebró.
¿Es eso lo que piensas? ¿Que yo...? Se detuvo, la miró fijamente. Es él quien no te merece, dijo Bane bruscamente. Su mano se levantó, su pulgar rozando su labio inferior, separándolo ligeramente. Nunca lo ha hecho. Ivy jadeó ante el contacto. Ninguno de los dos lo hacemos, agregó Bane, su voz cruda. Para, dijo Ivy, pero salió sin aliento. Deja de decir cosas así. ¿Por qué? Preguntó Bane, sus ojos oscuros e intensos sobre los de ella. ¿Porque es verdad? Su mano atrapó su mandíbula, gentil a pesar de la furia en sus ojos, y entonces la besó. Furioso y desesperado, como si se hubiera estado conteniendo durante años. Y Ivy le devolvió el beso con la misma ferocidad, porque había estado hambrienta de esto sin saberlo. Cada vez que lo había buscado en una multitud, cada noche que había permanecido despierta preguntándose por qué perderlo se sentía como perder una parte de sí misma, todo se derramó en este beso. El mundo se redujo a calor y aliento, y el sabor de él, sus manos en su cabello, su cuerpo presionado contra el de ella. Ivy, murmuró. Su boca dejó la de ella para trazar su mandíbula, su garganta, y la cabeza de Ivy cayó hacia atrás contra la pared, su respiración entrecortada. Ella atrajo su boca de nuevo a la suya, besándolo más profundo, más fuerte. Y fue entonces cuando la realidad volvió de golpe. Este era Bane. Estaba besando a Bane cuando se suponía que debía casarse con Caius. El horror la inundó, frío y agudo. No, jadeó Ivy, empujando el pecho de Bane. No, no podemos. Bane se retiró de inmediato, sus manos soltándola, pero no se apartó. No deberíamos haber hecho eso, dijo Ivy, su voz temblorosa. No deberíamos haber. Lo sé, dijo Bane en voz baja. La calma en su voz lo empeoró de alguna manera. Se supone que debo casarme con Caius, dijo Ivy. Se supone que debes pensar que estoy por debajo de ti. Nunca te consideré inferior a mí, Ivy, dijo Bane, tomando sus manos entre las suyas. Nunca. De hecho, yo... No lo hagas, dijo Ivy, tratando de apartarse, pero él la sujetó. ¿Sabes lo que me ha hecho? Verte con él. Bane presionó su mano contra su pecho. ¿Tienes idea de cómo ha sido para mí verte en sus brazos? Encontrarte ese día cuando yo... Nunca has dicho nada, interrumpió Ivy, su voz quebrándose. ¿Cómo podría? La voz de Bane se quebró. ¿Cómo podría cuando sabía que heredaría el trono y que odiarías absolutamente estar aquí en la corte? Odiarías todo sobre ella, las costumbres, la etiqueta, la hipocresía. ¿Cómo sabes siquiera que lo odio? Dijo Ivy queriendo negarlo, pero incapaz de hacerlo. La verdad pesaba en su pecho. Porque yo lo odio aquí, dijo Bane en voz baja. Ella lo miró fijamente. ¿Lo haces? Preguntó. Pero eres el rey. Todos te admiran, te adoran. Ni siquiera me conocen, suspiró Bane. Y la gente que sí me conoce, no puedo ser yo mismo con ellos. Este lugar es una prisión, Ivy. La miró a los ojos, y la cruda honestidad allí le robó el aliento. Una de la que siempre quise librarte. Su pulgar rozó su mejilla, atrapando una lágrima. De lo contrario, créeme, te habría dicho hace mucho tiempo cómo me sentía por ti. Le tomó el rostro, obligándola a mirarlo. Estoy enamorado de ti, dijo. He estado enamorado de ti toda mi vida. Ivy lo miró a los ojos, esos ojos pálidos que la habían mirado a través de ella durante semanas. Estuvo a punto de besarlo de nuevo, pero ya estaba corriendo. Por el pasillo, lejos de él, lejos de lo que acababan de hacer. No miró hacia atrás, porque si lo hacía, podría darse la vuelta y volver directamente a él. Y eso solo la aterraba. Capítulo 6. Ivy pasó el día siguiente en su habitación. No podía enfrentarse a la corte, no podía enfrentarse a nadie, apenas podía enfrentarse a sí misma, porque era una idiota, una completa y absoluta idiota. Bane la amaba, siempre la había amado, y no había dicho nada porque sabía desde el principio que esta vida la destruiría, que la corte la haría miserable, que la corona bajo la que estaba atrapado
se convertiría en una jaula para ella también. Así que se había mantenido en silencio, viéndola enamorarse de su hermano. Y ella había estado tan ciega, tan estúpida e increíblemente ciega. Recordó la mirada en sus ojos cuando la encontró a ella y a Caius junto al río. La forma en que se había alejado sin decir palabra. La frialdad en la corte que ella había pensado que era desdén, pero que en realidad había sido ¿qué? Autopreservación, dolor. Las dos personas que más amaba en el mundo, juntas. Debió haberlo devastado. Su pecho dolía con la comprensión. Pero luego estaba Caius, el dulce, paciente y maravilloso Caius que la había tenido aquí. Caius, a quien amaba. ¿No es así? Un golpe en la puerta la hizo saltar. Ivy. La voz de Caius, cálida y preocupada. ¿Puedo entrar? Debería decir que no. Debería decirle que necesitaba tiempo. Pero su voz la traicionó. Sí. Entró con una bandeja, pan, queso, fruta, cosas que sabía que le gustaban. No viniste a desayunar, dijo suavemente. Ivy no podía mirarlo. ¿Pasó algo en el baile anoche? Preguntó. Todo pasó, quiso decir. Bebí demasiado, dijo en su lugar. Caius se rió. ¿Eso es todo? Pensé. La garganta de Ivy se apretó. Y Bane, él comenzó, luego dudó. La mano de Caius se detuvo en su cabello. ¿El qué? Murmuró. Ivy respiró hondo. ¿Sabías, preguntó, que estaba enamorado de mí? Se obligó a mirar la cara de Caius. Parecía dolido, pero también resignado. ¿Quieres decir que tú no lo sabías? Dijo. Sus ojos se abrieron de par en par. Ambos sabíamos que te amábamos, dijo Caius, su voz suave. Es imposible de ocultar entre hermanos que pueden oler las emociones del otro. Ivy se echó hacia atrás. ¿Y me besaste de todos modos? La expresión de Caius se arrugó ligeramente. Él tiene el trono, Ivy. Tomó sus manos, las sostuvo con cuidado. Crecí como el repuesto, como el que no sería rey porque su hermano iba a ser rey, pero que tenía que prepararse y actuar y hacer todo por si acaso. Tragó saliva. Bane siempre dijo que esta vida, nuestra vida, no era para ti, que la corte te destruiría. Y yo le creí. Pero entonces, su agarre se apretó. Entonces se convirtió en rey. Y pensé, si él no puede tenerte por eso, ¿por qué no debería tenerte yo? Ivy sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Pronto, Bane se casará con alguna princesa. Continuó Caius, su voz hueca. Ella le dará un heredero y yo seré verdaderamente libre. La atrajo a sus brazos, la abrazó con fuerza. Siento que tengas que quedarte aquí hasta entonces. Ivy se dejó abrazar, dejó que el calor de Caius la rodeara, pero por dentro se sentía fría. Bane, casado con una princesa, teniendo hijos con otra persona, construyendo una vida con alguien que no era ella. La idea le daban ganas de gritar. No quería eso. No podía soportar la idea. Tampoco podía soportar la idea de dejar a Caius. Pero ahora que sabía lo de Bane, ahora que lo había probado, que había sentido lo que era estar en sus brazos, esto ya no era suficiente. Quería más. Los amaba a ambos, los quería a ambos, y eso era imposible. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla despierta. La tensión entre los hermanos era imposible de ignorar. La mandíbula de Bane se tensaba cuando Caius la tocaba. Caius se quedaba en silencio cuando Bane entraba. Se hablaban con una cortesía seca que no engañaba a nadie. La corte se dio cuenta. Las damas murmuraban detrás de los abanicos. Los lores intercambiaban miradas de complicidad. Y peor que la culpa era el anhelo. Bane estaba en todas partes. Su cuerpo había desarrollado un sexto sentido, una conciencia punzante en la base de su columna vertebral cada vez que él estaba cerca. Esa noche, Ivy se dirigía a sus aposentos después de la cena cuando dobló una esquina y chocó con algo sólido. Él, por supuesto. Sus ojos pálidos eran casi plateados en la penumbra, brillantes y feroces y fijos en ella con una intensidad que le debilitó las rodillas. Se quedaron congelados, sus manos agarrando su cintura. No lo hagas, logró decir Ivy.
Entonces deja de estar en todas partes, dijo Bane. Parecía que lo habían empujado al borde de algo y apenas se sostenía. Ella no se movió. Él tampoco. La mirada de Bane se posó en su boca. Déjalo, dijo, su voz baja y áspera. Ivy se congeló. Bane, deja a mi hermano, repitió, suplicante. No puedo, susurró ella. La mandíbula de Bane se tensó como si lo hubiera golpeado. Puedes, dijo ferozmente. Sus manos se deslizaron de su cintura a sus caderas, agarrando con más fuerza. Le rompería el corazón, dijo Ivy. Los ojos de Bane brillaron, ira y dolor y algo que parecía autodesprecio, todo enredado. Es el suyo o el mío, dijo. Estaban tan cerca, apenas un centímetro entre ellos. Podía sentir su aliento en sus labios, cálido e inestable. Una de sus manos se deslizó a la parte baja de su espalda, presionándola más cerca, lo suficiente para que pudiera sentir la dura línea de su cuerpo contra el de ella. Ivy emitió un sonido, mitad jadeo, mitad gemido, y sus ojos brillaron. No puedo, dijo de nuevo, su voz quebrándose. Se apartó de un tirón y corrió. Por el pasillo, lejos de él. Todo su cuerpo estaba en llamas. Sus labios hormigueaban con la presión fantasma de un beso que no había sucedido. Su piel ardía donde sus manos habían estado. Llegó a sus aposentos y cerró la puerta, apoyándose en ella, tratando de recuperar el aliento. Caius estaba junto a la ventana, recortado contra la luz de la luna. «Ahí estás», dijo. Empezaba a preocuparme. Se detuvo. Su sonrisa vaciló. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Caius dio otro paso. Sus ojos se oscurecieron. «Hueles a él», dijo suavemente. La cara de Ivy ardía. «Lo quieres a él», dijo Caius finalmente. La garganta de Ivy estaba tan apretada que apenas podía respirar. «No sabía que lo quería», susurró. «No cuando tú y yo no sabía sobre sus sentimientos. O los míos». Ivy se obligó a mirarlo a los ojos. «Lo amo», susurró. Caius se estremeció. «Y te amo a ti», continuó Ivy, su voz quebrándose. «Los amo a ambos. No sé qué hacer». Caius exhaló lentamente. Cuando volvió a hablar, su voz era firme. «No te compartiré, y él tampoco». El estómago de Ivy se hundió. Esto no era algo que pudiera negociarse. Era una elección, una final. «Si te elijo a ti», dijo Ivy, su voz pequeña, «¿qué pasará con él?». La mandíbula de Caius se tensó. «Lo odiará», dijo honestamente, «y probablemente a ambos también». Ivy tragó saliva. La orilla segura estaba justo frente a ella. Caius era cálido, constante y bueno. Ya estaban comprometidos, ya eran amantes. ¿Qué le ofrecía Bane? Un trono que no quería. «Te elijo a ti», dijo en voz baja. Caius cerró los ojos por un instante. El dolor y el alivio chocaron en su rostro. «Gracias», dijo suavemente. El pecho de Ivy se oprimió con la culpa. Acababa de elegir a un hermano y roto el corazón del otro. Entonces llamaron a la puerta. «Adelante». Un guardia entró. «Su Alteza, su hermano lo convoca». Inteligencia de la frontera. Toda la actitud de Caius cambió. El príncipe se convirtió en soldado. «Habla», dijo. «Los enemigos que mataron a su madre han resurgido. El consejo llama a la guerra. Ambos están llamados a las armas». El estómago de Ivy se hundió. El ataque que había enviado a dos aterrorizados cachorros de lobo corriendo hacia el bosque. Los enemigos que su padre había estado cazando dentro de los muros del palacio. La mandíbula de Caius se tensó. «¿Cuánto tiempo?» «Al amanecer», dijo el guardia. Llegó el amanecer. El alba en las puertas del palacio era más fría de lo que debería. Ivy estaba envuelta en una capa, observando el caos controlado de un ejército preparándose para marchar. Los caballos pateaban y resoplaban. Las armaduras tintineaban. Caius se acercó primero, todavía abrochándose el cinturón de la espada. «Volveré», dijo suavemente. Montó su caballo. Antes de cabalgar hacia el frente,
La miró y sonrió. Luego buscó a Bane. Ya estaba montado cerca del frente, junto a sus comandantes. Armadura oscura, caballo oscuro, la corona en ninguna parte. Esperó a que la mirara, a que reconociera su presencia, a que le diera algo, pero no lo hizo. Ni una sola vez miró en su dirección. La respiración de Ivy se estremeció. Lo había perdido por completo. Capítulo 7. Pasaron 3 meses. No volvieron. Ivy se movía por la corte como un fantasma. Picoteaba la comida durante las comidas, empujándola por el plato hasta que los sirvientes la retiraban intacta. Por la noche, el sueño llegaba en ráfagas breves e intermitentes, 1 hora aquí, 2 horas allá, antes de que las pesadillas la despertaran de un tirón. Se quedaba allí en la oscuridad, mirando al techo, e imaginaba todas las formas en que podían morir. Espadas en el pecho, flechas en la garganta, emboscadas en la oscuridad. Ambos desaparecidos. La idea la enfermaba físicamente, le oprimía el pecho hasta que no podía respirar profundamente. Durante el día seguía la rutina. Asistía a las funciones de la corte porque tenía que hacerlo, se sentaba con las damas y bordaba cosas que luego desharía. Pero por dentro, gritaba. El miedo era constante. Cada noche se acostaba aterrorizada de despertar con estandartes negros. Las otras damas lo notaron. Lady Ivy no se ve bien, murmuró una detrás de su abanico. Preocupada por su príncipe, dijo otra con conocimiento. Amor joven, suspiró una tercera. Tan dramático. A Ivy no le importaba lo que dijeran, no le importaban sus chismes ni sus miradas de complicidad. Uno o ambos podrían no volver. Y la espera la estaba matando. La idea de perder a cualquiera de los dos, de un mundo donde Bane no existiera, donde nunca volvería a ver su rara sonrisa, nunca oiría su risa, nunca sentiría sus ojos sobre ella en una habitación llena de gente, o un mundo donde Caius se hubiera ido, donde su calidez, paciencia y afecto fácil simplemente se borraran. No podía soportarlo. La culpa lo empeoraba. La fractura entre los hermanos había sido culpa suya. Ella besando a Bane, ella no pudiendo elegir limpiamente. Y ahora estaban en guerra juntos, obligados a luchar codo con codo mientras algo roto y terrible se interponía entre ellos. Por su culpa. Si algo le pasaba a alguno de ellos, si morían porque estaban distraídos, porque no podían confiar el uno en el otro como deberían hacerlo los hermanos, porque ella había arruinado lo que tenían. Ivy presionó su frente contra el cristal frío e intentó no pensar en ello. Luego, en una tarde gris de principios de otoño, se oyó el grito. «¡Jinetes en el horizonte!», gritó un guardia desde la atalaya. El corazón de Ivy se detuvo, luego se puso en marcha, latiendo tan rápido que se sintió mareada. Corrió por los pasillos, bajó las escaleras, sin importarle que sus faldas se enredaran en sus piernas, sin importarle que estuviera jadeando. Salió al patio donde ya se estaba reuniendo una multitud, lords y ladies, sirvientes, soldados, todos dirigiéndose hacia las puertas. «¡El ejército regresa!», gritó alguien, y el vitoreo que se levantó fue ensordecedor. El alivio inundó a Ivy con tanta intensidad que casi se desploma. Se abrió paso entre la multitud, usando los codos, sin importarle a quién empujaba. Tenía que acercarse, tenía que verlos, tenía que saber que estaban vivos. Entonces, la voz de una mujer, baja y sorprendida, resonó. «Una bandera negra», dijo. Ivy se congeló. El alivio se le escapó como agua por un colador, reemplazado por un terror helado. «¿Qué?», preguntó alguien más bruscamente. «Miren», dijo la mujer, señalando hacia las puertas con una mano temblorosa. «Una bandera negra. Un miembro de la realeza ha caído». La visión de Ivy se nubló en los bordes. Puntos oscuros bailaban ante sus ojos. No. A su alrededor las voces se alzaron en shock y especulación. La multitud se apretujaba, todos tratando de ver. «¿Cuál?», preguntó un lord, su voz tensa por el pavor. «¿Puedes distinguirlo? ¿Alguien puede ver quién?», dijo frenéticamente una dama a su lado. «No lo sabremos hasta que estén lo suficientemente cerca», dijo un cortesano sombríamente. «Que alguien traiga un catalejo».
gritó un guardia. Ivy se abrió paso desesperadamente, apartando a la gente con una fuerza que no sabía que tenía. La columna se acercaba por el largo camino, caballos, estandartes, armaduras brillando opacamente bajo la luz gris, y al frente, la bandera negra colgaba lánguida y pesada de su asta. Era verdad. Uno de ellos estaba muerto. El pecho de Ivy se contrajo. No podía meter aire en sus pulmones. Las puertas se abrieron con un gemido de hierro. El ejército entró, los cascos resonando en los adoquines. Ivy se paró al frente de la multitud, temblando tanto que le castañeteaban los dientes, sus uñas clavándose en forma de media luna en sus palmas. ¿Dónde estaban? ¿Dónde? Los soldados desmontaron. Se llevaron los caballos, pero no podía verlos. No podía encontrar a ninguno de los dos en la masa de cuerpos y armaduras. El pánico le arañó la garganta. Se abrió paso tropezando entre caballos, buscando rostros, mirando. Ivy. Se giró. Caius estaba a unos metros de distancia, embarrado y exhausto, pero entero. «Estoy aquí», dijo, moviéndose hacia ella con los brazos abiertos. Se estrelló contra él. El alivio la inundó con tanta intensidad que la mareó. Él la atrapó, la abrazó con fuerza y ella enterró su rostro en su hombro. Estaba vivo. Caius estaba vivo, pero el hoyo en su estómago no desapareció. De hecho, se hundió más, porque si él estaba aquí, entonces ¿dónde estaba? ¿Y Bane? Preguntó, su voz delgada, desesperada. Ivy se apartó, buscando el rostro de Caius. ¿Dónde está? Insistió. La cara de Caius se descompuso. No, dijo Ivy de inmediato, negando con la cabeza. No. Ivy, dijo Caius suavemente. Ella continuó negando con la cabeza. ¿Cómo es posible? Su voz se quebró. No puede ser. Él no lo haría. La expresión de Caius se torció con algo que parecía una mezcla de dolor y resignación. A decir verdad, Ivy, dijo Caius en voz baja, y su voz era tan triste que le dolió el pecho. No creo que quisiera volver. Ivy jadeó. Una imagen pasó por su mente. Bane al amanecer, montando su caballo, sin mirarla, ni una sola vez, cabalgando lejos con la espalda recta y los hombros cuadrados, alejándose de ella. Lo último que había sabido era el rechazo, su rechazo. Bane de niño pasó por su mente. 8 años con esos ojos demasiado serios, agarrando su manga como si ella fuera el único lugar seguro en el mundo. Luego, mayor, enseñándole a luchar junto al río, riendo cuando la desarmaba, mirándola como si fuera todo. Luego en el pasillo, las manos en su cintura, los ojos oscuros de deseo y dolor. ¿Es su corazón o el mío? Luego, cabalgando al amanecer, sin mirar atrás, se había ido. Se había ido. Ivy, dijo Caius, su voz distante. Sus rodillas cedieron. El mundo se volvió gris en los bordes, luego negro, luego nada en absoluto. Capítulo 8. 3 meses después, Ivy estaba junto a la ventana de sus aposentos mientras los sirvientes abrochaban la interminable fila de botones de la espalda de su vestido. El vestido era de seda esmeralda, elección de Caius. Dijo que resaltaba el verde de sus ojos. No sintió nada al mirarlo. El reflejo que le devolvía la mirada era una extraña, pálida, de ojos hundidos, un fantasma con ropa cara. Bane llevaba 3 meses muerto. Dejó de llorar después de la primera semana, dejó de comer adecuadamente después de la segunda. Para el tercer mes, había aprendido a seguir la rutina lo suficientemente bien como para que la gente dejara de preguntar si estaba bien. No estaba bien, nunca volvería a estar bien, pero a la corte no le importaba eso. A la corte le importaba la propiedad y las apariencias y el hecho de que el príncipe Caius, pronto rey Caius, todavía estaba comprometido con la chica del bosque. Un golpe en la puerta. «Adelante», dijo Ivy con voz apagada. Caius entró, ya vestido con sus túnicas de coronación. Los sirvientes hicieron una reverencia y se retiraron. «No deberías haber venido», dijo Ivy en voz baja. «No es apropiado». Caius sonrió, una sonrisa pequeña y ligeramente torcida.
como si fuera a dejar que la propiedad dicte si vengo o no a buscar a mi futura esposa. A pesar de todo, Ivy sintió que sus labios se contraían. ¡Qué atrevido! Tomó el brazo que él le ofrecía y salieron juntos de sus aposentos. Su boda se había fijado para un mes después de la coronación. Todo estaba planeado. El vestido se estaba haciendo, las invitaciones se enviaban. Ivy no estaba segura de cómo se sentía al respecto. Se movieron por los pasillos del palacio y ella mantuvo la vista al frente, evitando las escaleras. Se había acostumbrado más a la vida de la corte durante los meses. Había aprendido qué batallas luchar y cuáles ignorar. Pero todavía la odiaba. Odiaba cada momento sofocante. Afuera esperaban los carruajes. Caius la ayudó a subir al suyo, posicionado directamente detrás del de él en la procesión. Se sentó sola en cojines de felpa y saludó mecánicamente a las multitudes que bordeaban las calles mientras se dirigían a la catedral. La ceremonia fue interminable. Ivy se sentó en el primer banco, rodeada de nobles y dignatarios extranjeros, y vio a Caius arrodillarse ante el sumo sacerdote. Vio la corona, de oro pesado y antigua, ser colocada en su cabeza. Todos aclamen al rey, y Caius sonrió, brillante, genuino y feliz. Estaba feliz. Ivy se dio cuenta de que no lo había visto verdaderamente feliz en meses. Había estado de luto por Bane, preocupado por ella, trabajando hasta el agotamiento para poner fin al conflicto con los enemigos de su madre, para estabilizar el reino después de la muerte de su hermano, para hacer todo lo que todos necesitaban que fuera. Pero ahora con la corona en la cabeza y su pueblo reconociéndolo, estaba feliz. Ivy sonrió también, mirándolo, contenta de verlo encontrar alegría después de tanto dolor. Entonces su sonrisa se desvaneció, porque se dio cuenta de que anhelaba volver a ser feliz también, y no podía recordar la última vez que lo había sido. El baile de coronación de esa noche fue magnífico. Ivy llevaba otro vestido, este plateado y blanco, ajustado perfectamente a su figura. Se paró cerca del borde del salón de baile y observó a Caius bailar, primero con la reina de los reinos del norte, luego con una princesa del otro lado del mar, luego con otro dignatario. El protocolo exigía que bailara con cada invitado importante antes que nadie. Cuando finalmente se dirigió a ella, ofreciéndole la mano con una cálida sonrisa, Ivy dejó que la llevara a la pista. «Es un poco tonto, ¿no?», dijo Caius mientras giraban por el mármol pulido. «¿Qué cosa?», preguntó Ivy, concentrándose en sus pasos. Había mejorado en el baile de salón durante los meses, pero todavía tenía que concentrarse. «Esto», dijo Caius, señalando a su alrededor. «Todo el espectáculo, las expectativas, los bailes y ceremonias y el protocolo interminable. Pero no te molesta», observó Ivy encontrando sus ojos. Caius se detuvo a mitad de paso, abrió la boca como si fuera a decir algo. «Caius», interrumpió Ivy, «cuando me besaste por primera vez, dijiste que acababas de perder algo que habías deseado toda tu vida. ¿Lo recuerdas?». Caius la miró, frunció el ceño. «Era esto, ¿verdad?», preguntó Ivy en voz baja. «La corona, el trono». La expresión de Caius cambió. «¿Sabes? No es tanto que lo deseara desesperadamente», dijo Caius mientras continuaban moviéndose por el baile. «Es solo que no sabía realmente quién se suponía que debía ser una vez que la corona se le diera a su legítimo dueño. Crecí con un quizás. Quizás serás rey. Quizás te necesitarán. No eres tú, pero en caso de que puedas ser tú, deberías estar preparado». Suspiró, y Ivy pudo ver el peso de ello. Años de vivir en la incertidumbre, de ser el repuesto, el que tenía que estar listo, pero nunca elegido. «La noche que Bane fue coronado», continuó Caius, «me sentí perdido». «¿Y cómo se sintió él?», preguntó Ivy, su voz apenas un susurro. «Tu hermano. La noche que fue coronado, ¿cómo se sintió?». Caius se rió, una risa corta y sorprendida. «¿Sabes? Nunca se me ocurrió preguntarle». Hizo una pausa, la comprensión cruzando su rostro. «Supongo que estaba un poco celoso, ¿no?». «Yo probablemente también lo habría estado en tu lugar», dijo Ivy honestamente. Porque era verdad.
Caius siempre había tenido que ser el apoyo, la muleta que Bane y el reino necesitaban que fuera. ¿Cómo crees que se sintió?, preguntó Caius, observando su rostro con atención. Ivy cerró los ojos. Imaginó a Bane aquí en este salón de baile, llevando la corona, rodeado de cortesanos y expectativas y protocolos, atrapado detrás de un papel que nunca había querido. Este lugar es una prisión, Ivy, había dicho, una de la que siempre quise librarte. Se sintió como yo, dijo Ivy, abriendo los ojos, profundamente miserable. La comprensión la golpeó como una ola. Había sido miserable aquí, desde el momento en que llegó. El escrutinio constante, las reglas sofocantes. Bane lo había sabido, había intentado librarla de ello. No le había prohibido casarse con Caius por celos o despecho. Lo había hecho por amor, porque había entendido exactamente cómo se sentiría ella aquí. Lo había entendido, porque él se había sentido igual. Ivy, Caius le levantó la barbilla suavemente. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras encontraba sus ojos. Lo siento, susurró, pero no puedo casarme contigo. No puedo casarme contigo, continuó Ivy, su voz quebrándose, porque no puedo casarme con un rey. No con cualquier rey, ni siquiera con Caius, a quien amaba, quien era bueno y paciente y se merecía todo, porque ser reina la mataría. Lentamente, seguramente, de la misma manera que había estado matando a Bane. Los ojos de Caius se llenaron de dolor, pero luego asintió, resignado. Sí, asintió en voz baja. Pensé que podrías decir eso. Dejaron de bailar. Entonces Caius la atrajo a sus brazos y la abrazó con fuerza. Ivy le devolvió el abrazo y no se soltaron durante mucho tiempo, porque soltarse significaría soltarse el uno al otro, y ninguno de los dos tenía prisa por hacerlo, pero tenían que hacerlo. Cuando finalmente se separaron, Ivy sintió que algo se levantaba en su pecho. Por primera vez desde que había llegado a la corte, podía respirar. Epílogo. Ivy cabalgó hacia su casa, sintiéndose no exactamente feliz, pero libre. En el bosque, el verano había regresado, trayendo un calor que se empapaba en su piel. Respiró hondo. Sintió sus pulmones expandirse sin el apretado corsé de la corte presionando. Esa mañana se había despedido de Caius en el patio, solo ellos dos, la luz del amanecer suave y compasiva. Espero que seas feliz, le había dicho, tomándole el rostro. Lo seré, había dicho él. Se habían abrazado durante mucho tiempo. Dos personas que se habían amado de la manera en que amas a alguien que importa, incluso si no es la persona con la que estás destinado a construir una vida. Cuando finalmente se separaron, Caius la había ayudado a montar. Cuando llegues al cruce de caminos, había dicho vacilante, entre tu pueblo y los lagos del norte, ya sabes cuál. Ella había asentido. Él había abierto la boca. La había cerrado. Parecía luchar con algo interno. Ve a la izquierda, había dicho finalmente, resignado. Hacia los lagos. ¿Por qué? Había fruncido el ceño Ivy. Caius había apartado la vista brevemente, moviendo la mandíbula. Es mi regalo de despedida para ti, había dicho en voz baja. Que te vaya bien, Ivy. Ahora el cruce de caminos apareció entre los árboles como una pregunta, esperando ser respondida. Ivy detuvo su caballo. Miró el camino de la izquierda, donde las sombras se acumulaban entre los árboles. No tenía idea de por qué Caius la había enviado por ese camino. Y iría, eventualmente. Solo que no hoy. Hoy quería ir a casa. Quería derrumbarse en los brazos de su madre y llorar y dormir en una cama que no se sintiera como ahogarse. Giró a la derecha. Comenzó a bajar por el camino familiar. Pero algo la detuvo. Una sensación, un tirón en la parte baja de su pecho. Ve a la izquierda, había dicho Caius. Con esa mirada en sus ojos, esa resignación. Las manos de Ivy se apretaron en las riendas. Se quedó allí en el cruce de caminos durante un largo momento, dividida entre la comodidad del hogar y el misterio de lo que fuera que esperaba junto a los lagos. Luego suspiró, dio la vuelta a su caballo. Más vale que esto valga la pena, murmuró para nadie.
El camino hacia los lagos subía a través de un bosque que se volvía más denso, más salvaje, más vivo cuanto más subía. Los recuerdos afloraron. Tenía 16 años cuando los hermanos la habían arrastrado aquí por primera vez. Habían querido nadar, pero la lluvia de verano los había atrapado. Se habían refugiado bajo un saliente y habían encendido un fuego que había ahumado más de lo que ardía. Lo intentaron de nuevo un año después. Esa vez habían nadado hasta el atardecer. Ahora el camino se nivelaba y los árboles se raleaban. El lago apareció, quieto y perfecto como un cristal, reflejando el cielo como un espejo. Ivy cabalgó lentamente por la orilla. Entonces vio humo elevándose, fino y gris, desde la línea de árboles. Frunció el ceño. No había habido casas aquí antes. La curiosidad la impulsó hacia adelante. La casa era pequeña y de construcción tosca, los troncos aún pálidos y sin teñir. Nueva. El humo se enroscaba desde una chimenea de piedra. Ivy desmontó, ató su caballo, se acercó a la puerta y llamó. Sin respuesta, llamó de nuevo, gritó. Nada. La puerta estaba cerrada. Retrocedió, escaneando el claro, la línea de árboles, la orilla. Una figura emergió del bosque. A contraluz del atardecer, no podía ver su rostro. Solo una silueta que llevaba leña, moviéndose con esa gracia particular que hizo que su corazón se detuviera. Se acercó, hacia la luz, y Ivy dejó de respirar. Esos ojos, esa mandíbula, esa boca que había besado y llorado y soñado en la oscuridad. Ivy. Su voz, la voz de Bane, la sacudió. No pudo hacer nada más que mirar a alguien que se suponía que estaba muerto, pero que estaba aquí, increíblemente real. ¡Ivy! Bane dejó caer la leña y se movió. Y entonces ella también se movió, cerrando la distancia entre ellos. Chocaron. Sus brazos la envolvieron, aplastándola contra su pecho. Sus brazos se cerraron alrededor de su cuello, aferrándose como si pudiera desaparecer. «Estás vivo», respiró contra su hombro. Bane enterró su rostro en su cabello, inhalándola. Ella se apartó lo suficiente para ver su rostro, para tocarlo, los dedos trazando la línea de su mandíbula. Las lágrimas corrían por su rostro. «Nunca quise ser rey», dijo Bane, y sonó como una disculpa. Ivy buscó en sus ojos, y no podía hacerlo más, Ivy. Su voz se quebró. «Verte con él, no podía...» Ella lo besó. Bane emitió un sonido, roto y desesperado, y le devolvió el beso. Fue ferviente, devoto. Meses de dolor y anhelo se vertieron en la presión de boca contra boca. Sus manos se levantaron para enmarcar su rostro, inclinándola para poder besarla más profundamente. Sus dedos se enredaron en su cabello, atrayéndolo más cerca, nunca lo suficientemente cerca. «Espera», dijo Bane, y claramente le costó. «¿Qué hay de mi hermano?» «Ahora es rey», interrumpió Ivy, tomándole el rostro con ambas manos. «Es lo que quería, creo». Bane frunció el ceño. «Y yo no podía ser reina», agregó Ivy suavemente. «Tenías razón. No podía». Algo en la expresión de Bane se suavizó. «Sí, bueno», dijo, una sonrisa tirando de sus labios. «Muy a menudo tengo razón». Ivy puso los ojos en blanco. «Eres insufrible», suspiró. «Es verdad. ¿Nombra una vez que no la tuviera?» Ella lo besó de nuevo. Más tarde, mucho más tarde, yacerían enredados en la oscuridad. Ella le diría que lo amaba, y confesaría que una parte de ella había muerto cuando pensó que se había ido. Él se disculparía. Ella escucharía. Él explicaría cómo Caius lo había ayudado a fingir su muerte. Cómo había sido la única manera de liberarlos a ambos. A Caius de ser el repuesto. A Bane de la corona. Ella se daría cuenta de que Caius lo había sabido todo el tiempo. Había guardado el secreto para protegerlos a ambos. La había enviado aquí como un regalo final. Dudoso y resignado porque sabía lo que significaba dejarla ir hacia su hermano. Eventualmente los perdonaría a ambos. En aproximadamente un año nacería su primer hijo. Criarían a ella y a sus futuros hermanos aquí junto al lago, libres y amados. Y en algún lugar lejano, en un palacio dorado,
Un rey gobernaría justa y bien, amado por su pueblo, feliz al fin en el papel para el que no había nacido, pero que finalmente se le permitió reclamar. Pero aquí, en esta pequeña casa junto a los lagos del norte, dos personas que se habían amado desde la infancia construirían la vida que siempre estuvieron destinadas a tener, juntas. Espero que hayan disfrutado esta historia. Hay algo en la elección imposible entre dos personas que merecen ser elegidas que me resulta muy difícil de olvidar. Si tuvieran que elegir entre dos amores, ambos reales, ambos verdaderos, ¿por dónde empezarían? Me encantaría saber qué piensan. Cuéntenmelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.